Buenas. Bienvenidos a este nuevo episodio de Historia y Memoria, Reconstrucción de Hechos Pasados. El podcast donde exploraremos las ideas centrales sobre historia y memoria basado en los postulados de Jaylin en el documento Exclusión, Memoria y Luchas Políticas en estudios latinoamericanos sobre la cultura y transformaciones sociales en tiempos de globalización. El documento de Luis Fernando Sánchez Jaramillo titulado La historia como ciencia. Asimismo, ¿Para qué la historia?, de Jaramillo Uribe, y también el documento de Villalba, Entre la historia y la memoria, debates actuales en torno a la reactualización del pasado. Mi nombre es Lelis María Contreras Lázaro y me estará acompañando Liliana Isabel Gómez Lázaro. En este episodio vamos a adentrarnos en la historia y la memoria, conceptos y percepción de cada uno de los autores respecto al tema. También analizaremos uno de los conflictos más complejos y dolorosos de nuestra historia, como lo es el desplazamiento forzado en Colombia. Liliana, es grato para mí compartir este espacio contigo. Hablemos un poco sobre el tema a tratar en este nuevo episodio. Gracias, Lelis. Es muy grato también compartir esta experiencia contigo. Hablemos un poco sobre el concepto de memoria, el cual podemos resumir en estos puntos. Es un hilo conductor entre pasado, presente y futuro que da sentido a la experiencia individual y colectiva. Es la estructura de quienes somos y las huellas que dejan en nosotros los hechos vividos. Dota de pertenencia y de confianza a quienes han sido silenciados. También es un modo plural de discusión social en función de las versiones que prevalecen, el pasado y el futuro que se construye. También podemos decir que memoria es una forma de reconocimiento y dignidad para las víctimas. Pero, Lelis, no se puede abordar el concepto de memoria sin las construcciones rigurosas sobre el pasado. Nos basamos en la historia para reconstruir los hechos. La historia estudia y expone, de acuerdo con determinados principios y métodos, los acontecimientos que pertenecen al tiempo pasado y que constituyen el desarrollo de la humanidad desde sus orígenes hasta el momento presente, indagando para describir y explicar lo sucedido. Liliana, según lo discutido en el documento de Jaylin, ella afirma que la historia y la memoria son parte fundamental de las luchas políticas y sociales en las nuevas democracias. La historia se refiere a la reconstrucción objetiva y basada en evidencias de los eventos pasados, mientras que la memoria se refiere a las interpretaciones subjetivas y emociones de esos eventos. Lelis, sí. El libro también menciona que no existe una única memoria compartida por toda una sociedad, que existen discrepancias entre los relatos oficiales y las memorias individuales o colectivas. Sin embargo, también se menciona que los encuentros entre la historia y la memoria son posibles y necesarios. Estos encuentros ocurren cuando se logra un diálogo y una complementariedad entre la reconstrucción histórica y las interpretaciones subjetivas de los eventos pasados. En estos casos, la historia y la memoria pueden enriquecerse mutuamente y contribuir a la construcción de identidades colectivas y a la búsqueda de justicia y reconciliación. Sí. Y también hay que destacar que la reconstrucción de la historia es muy importante para poder conocer los hechos, causas y transformaciones que ha sufrido la población, aquella que ha sido silenciada y la cual alza su voz para darle sentido a la verdad y al conocimiento en relación con la historia. Lelis, analizando la lectura del documento Entre la historia y la memoria de Villalba, él explora cuestiones como el papel de la memoria en configuración de los relatos históricos y la posibilidad de reconstruir el pasado. Tiene relación entre pasado, presente y futuro, y la importancia de recordar ciertos acontecimientos históricos. También discute cómo los sujetos sociales representan el tiempo histórico a través de sus testimonios orales y se destaca la importancia de los silencios y olvidos en la memoria, siendo la historia reciente y la historia oral
modelos de una renovación y recuperación de las experiencias subjetivas a través de otorgar centralidad a una memoria que opera como fuente de reconstrucción de los hechos pasados. Entonces, Liliana, considerando estos dos postulados, podemos ejemplificar cómo el desplazamiento forzado es un vivo ejemplo de hechos que han marcado la historia en varios territorios colombianos. Sumergidos en la violencia, huyen debido a los conflictos, las persecuciones y las violencias de los derechos humanos. Algunos de los momentos más crueles de la historia de Colombia ocurrieron cuando diferentes grupos armados legales e ilegales realizaron masacres para infundir terror en la población civil. Escuchemos el siguiente audio de algunas de las víctimas. Tuve que sufrir cosas que los niños no deberían de hacer. Un niño solo debería encargarse de estudiar, de jugar y de disfrutar su infancia. En mi infancia eso no pasó. Que hay temores, que hay situaciones que el ser humano vive y que no quiere volverlas a vivir. Nosotros no somos gente floja, nosotros somos gente de trabajo, gente que teníamos nuestros recursos para vivir, gente que teníamos nuestra generación de ingresos y lamentablemente quedamos de un momento a otro quedamos con las manos limpias, pero la idea de nosotros es salir adelante, la idea de nosotros es trabajar y salir. Hay que saber la verdad. Si sabemos la verdad, hay conciliación, y si hay conciliación, hay el don del perdón. Descarguen ese dolor a través de la denuncia, a través de la reclamación y empiecen una ruta de búsqueda del goce efectivo del restablecimiento de derechos, no buscando lo económico, sino buscando cómo desahogar ese dolor, porque ese dolor cuando uno se queda con él nos puede llevar inclusive a la muerte. Es importante reconciliarnos, pero hay que entender que la reconciliación es personal. Ella no es colectiva, porque no se puede dar de manera colectiva, porque si yo deseo perdonar, deseo reconciliarme, es mi voluntad y no puede ser tal vez la de mi padre o la de mi madre o la de una persona de mi comunidad. Falta mucho para consolidar una paz, porque la paz no es solamente la firma de unos acuerdos, sino la paz es social, la paz es cultural, la paz es económica, la paz refleja una cantidad de cosas. Todas las víctimas, creo que somos las personas más interesadas en que queremos la paz, pero queremos una paz eficaz, una paz verdadera. Y para que haya una paz verdadera, el primer aporte que debe de tener el Estado es el reconocimiento de que realmente somos víctimas y que hemos sufrido mucho. Es que nosotros por medio de la paz es que podemos ver una Colombia realizable, autosostenible y porque los buenos somos más. A los colombianos en general, que no miren a las víctimas como algo malo, porque las víctimas no quisimos ser víctimas, porque nosotros teníamos una vida muy buena en todos los territorios, una vida normal, ¿ya? Y que a los colombianos nos vean como las personas que somos en realidad. Yo los invito que más bien antes de mandarnos una voz de aliento, más bien que escuchen las víctimas, porque yo, en mi sentir, yo no puedo decir perdón cuando a mis hijos los dejaron sin papá, cuando a mí me tocó salirme de mi trabajo, cuando a mí me tocó salir a pedir hasta limosna para criarlos, cuando mi hijo fue raptado, llevado y secuestrado. ¿Sí? Yo no puedo ir a decir al paisa te perdono, el que lo perdonará está arriba, porque eso no se olvida. Yo digo que la paz se construye de los corazones, pero no se olvida. La capacidad de perdonar y el compromiso de reconciliación de nuestras víctimas son el mejor ejemplo de que todos los colombianos podemos aportar cada día en la construcción de una paz duradera. Desde la Defensoría del Pueblo seguiremos trabajando de la mano con las víctimas para lograr respeto y garantía de sus derechos. Sí,
Es cierto que para reconstruir estos hechos históricos acudimos a la memoria, para documentarnos y conocer acerca de los hechos pasados. La historia oral, como afirma Villalba, recupera los sentidos que le otorgan los sujetos a sus experiencias pasadas, sin desconocer que los significados atribuidos se construyen desde el presente del actor o investigador, ampliando las voces de la memoria como un campo desde el cual es posible reconstruir la historia. Entonces mira que Sánchez en su documento analiza la posibilidad de considerar a la historia como una disciplina científica. Se basa en el estudio y análisis de fuentes y evidencias para reconstruir y comprender el pasado, discutiendo las características y limitaciones de la historia como ciencia y comparándola con otras disciplinas científicas, mientras que la memoria se refiere a la forma en que los individuos y las comunidades recuerdan y dan sentido a su pasado. Entonces, Lelis, podemos decir que aunque la historia y la memoria pueden tener enfoques diferentes, también están interconectadas. La historia puede influir en la memoria al proporcionar una narrativa más amplia y objetiva del pasado, mientras que la memoria puede influir en la historia al destacar eventos y perspectivas que pueden haber sido ignorados o marginados en la narrativa histórica dominante. En el documento de Jaramillo, él dice que la historia tiene tres funciones principales, que son perseverar la memoria, dar sentido al pasado y construir el futuro. En este sentido, se plantea la posibilidad de comprender el presente partiendo del pasado, es decir, utilizar la historia como una forma de memoria colectiva que nos permita entender cómo hemos llegado a la situación actual. Sí, la historia y la memoria se entrelazan en varios aspectos. Por un lado, la historia proporciona una base objetiva y fundamental en evidencias para la construcción de la memoria colectiva. Los historiadores investigan y analizan los eventos pasados, y sus hallazgos pueden influir en la forma en la que las comunidades recuerdan y comprenden su historia. Entonces, teniendo en cuenta lo planteado por los autores, podemos decir que estos documentos se relacionan en su enfoque en la historia, la memoria y su relevancia en el contexto de las transformaciones sociales, políticas y la necesidad de reflexionar sobre el valor de la memoria histórica y cómo esto puede contribuir al entendimiento de las realidades contemporáneas. Para cerrar este episodio, formularemos el siguiente interrogante: ¿por qué deberíamos estudiar la historia? Excelente pregunta, Lelis. Debemos reflexionar y analizar por qué debemos estudiar la historia. Entonces, debido a esto, seguiremos explorando juntos un nuevo podcast. Gracias por unirte a través de este viaje de la historia y la memoria. Si quieres conocer más sobre este tema, síguenos y podemos mantener vivas estas historias y trabajar hacia un futuro en el que prevalezca la paz.